Buenas noches. Lo recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. En este programa vamos a tratar un tema que es de dominio público: la desaparición de Santiago Maldonado, la segunda persona desaparecida en democracia en nuestro país. Para ello vamos a contar con la presencia de dos personas que conocen mucho acerca del derecho y con quienes vamos a reflexionar acerca de este tema que debe preocuparnos a todos los argentinos y también ocuparnos, porque no es un tema menor y porque es muy grave que haya sucedido justamente en democracia. Los invito a compartir el programa de esta noche. Nos acompaña el doctor Enrique Sánchez, Quique para nosotros, que ha sido concejal y es un importante abogado de nuestra ciudad, y vamos a charlar con él de este tema del que habíamos hablado en el comienzo, el caso Maldonado y algunos otros temas que seguramente van a surgir en nuestra conversación. ¿Cómo estás, Quique? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va, Susana? Gracias por venir. No, por favor, muy amable tu invitación y tengo la obligación no solamente como abogado, sino también como persona, porque te conozco de hace un tiempo bastante. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de este desafortunado caso de Santiago Maldonado, que hoy por hoy está en todos los estamentos, ¿no? Desde el gobierno para abajo y para arriba, está en todas partes? Y mirá, primero, antes de dar una opinión, como todos queremos que se aclare la situación y que Maldonado se encuentre con vida, ¿no? Esa es la expresión mayoritaria que todo el mundo, el mismo presidente lo dijo. Ahora es un caso bastante raro, de cómo esta persona, estando aparentemente, digo aparentemente porque no está comprobado, todavía está en secreto del sumario, el juez está todavía con ciertas medidas, que no se lo haya podido detectar. Hay algunos testigos que dicen que lo vieron, pero evidentemente hasta que la causa judicial no avance, es muy difícil saber, porque son todas versiones. Por otro lado, después del río hay una parte que los mapuches dicen que no dejaron entrar. No sé, yo lo considero que es una versión, porque si un juez tiene una causa, tiene la potestad suficiente. Por otro lado, el territorio argentino, por más que sea sagrado y demás, podría haber entrado a ese territorio. Pero yo, como profesional de la abogacía, te digo, estoy esperando la resolución judicial a ver qué pasa y qué investigaciones, qué pasos se siguen. De todas maneras, trascendió un video que estuvo publicado días pasados en las redes, no solamente en las redes, sino en las pantallas informativas de matutinos importantes de la capital federal, en la que se lo ve en la manifestación. Estuvo. En la manifestación aparentemente estuvo, sí, no cabe ninguna duda, pero después no se sabe qué ocurrió, porque realmente no hay una prueba fehaciente, solamente por las versiones, lo que leí, lo que he escuchado, lo que he visto, son versiones que lo vieron, dicen, pero todavía no hay nada comprobado. Por otro lado, sería bastante, no digo inmoral, pero poco ético de mi caso, por ser profesional de la abogacía, saber que hay una causa, y si esa causa no se conoce cómo está la investigación, los pasos que ya han seguido, es muy difícil.
opinar, y no me gustaría decir nada sobre eso, porque tenemos un dicho los abogados que cada causa, cada juicio es un mundo diferente siempre, completamente. Entonces pienso que el juez está adoptando los caminos y las investigaciones correspondientes que logren saber dónde está Maldonado, ¿no? Me parece que... Claro, de todas maneras el defensor del pueblo, que casualmente es mercedino, sí. Y que no está dando declaraciones porque solamente nuestro colega Cristian Falabella obtuvo para Noticias Mercedinas una entrevista, después no ha dado más. Machado. Él sostiene, sí, el doctor Machado, que ha desaparecido, ¿no? O sea que entre las hipótesis que él maneja, dice que la más viable sería esta. Ahora, suponiendo que desaparece y suponiendo que es Gendarmería la que lo lleva, que son por el momento suposiciones, ¿qué diferencia notás vos desde el punto de vista jurídico entre esta desaparición y la desaparición de Julio López, que sería el segundo desaparecido en democracia? Sí, acá creo que la diferencia fundamental, con Julio López se trató de omitir esa desaparición porque no se hicieron ningún tipo de investigación o muy poca, es decir, no hubo intención política. Ahora me parece que hay clara intención política del gobierno para que esta persona se sepa dónde se encuentra, ¿no? Claro. Ahí evidentemente se está demostrando que todos los resortes, hasta el propio presidente, en el día de ayer opinó y dice que está trabajando todos los estamentos de seguridad para tratar de encontrar. Me parece que hay una diferencia grande, ¿no?, entre uno y el otro caso. Claro, y el otro, en definitiva, en algunos casos se dice que fue una cuestión dictada por grupos de tareas, ¿no? Porque estuvo muy relacionado con el caso de Checolás. Sí, directamente, de alguna manera se dijo que era la misma policía de la provincia que secuestró a López, pero ya te digo, no hubo la intensidad que hay ahora, me parece. Ahora, no se esperó, ¿vos no creés que se esperó demasiado? Porque ya más de un mes no se esperaba demasiado para actuar como se está actuando por parte de la ministra y por parte de la presidencia. Lamentablemente la justicia en la Argentina se la critica mucho, yo reconozco que tiene mucha falencia, pero no cuentan muchas veces con los presupuestos que uno quisiera que tuviera. Muchas veces los jueces hacen lo que pueden hacer, los fiscales hacen lo que pueden hacer, porque lamentablemente las condiciones con que trabajan y se encuentran para seguir un caso en la investigación es muy difícil, porque no tienen los presupuestos mínimos deseados. Eso lo digo con toda la seguridad porque conozco bastante el tema y me consta que se hacen malabares para llevar una investigación adelante. Claro, de todas maneras, durante mucho tiempo se dijo o se quiso exculpar totalmente a Gendarmería del asunto, ¿no? Sí. Me parece que ahora es como que un poco más se ha develado y bueno, incluso, como decís vos, ha tomado cartas en el asunto el presidente, ha tomado cartas en el asunto el ministro de Derechos Humanos, me parece que también la manifestación, más allá de los disturbios que se dieron, ¿no?, que siempre hay desubicados en todas partes, y sabemos que hay mucha cuestión política en el fondo, ¿no? Pero la manifestación del viernes pasado fue muy contundente, ¿no? Porque ahí no había solamente infiltrados o gente había gente que está preocupada porque en democracia parece increíble. Vi un programa que Fernández Mequijide participó de la marcha, por ejemplo. Claro. Lo dijo claramente. Ahora, yo te vuelvo a reiterar, habiendo un juez que está interviniendo en la causa de desaparición de Maldonado, yo vuelvo a reiterar, profesionalmente hablando, me atengo a los caminos investigativos que ese juez lleve, porque de alguna manera estamos en plena vigencia de la Constitución Nacional, no estamos con un régimen dictatorial de gobierno, y por lo tanto la justicia es el poder encargado de dilucidar el hecho de la desaparición de Maldonado. No,
me cabe ningún tipo de duda. Y por otro lado, como vos dijiste, con la intervención hasta de la del presidente, hay intención para que Maldonado aparezca o se sepa dónde está, ¿no? Claro. De todas formas, me parece que es muy grave, ¿no?, lo que ha sucedido, porque es la segunda persona en democracia que desaparece. Y creo que, bueno, sobre todo y particularmente, ¿no?, la familia, yo me pongo en el lugar de los padres, ¿no?, de los hermanos, que es algo más allá de las ideas políticas que pueda tener la persona. Por supuesto, debe ser algo terrible. Algo de eso decía en un programa de televisión que la veía Fernanda Mejide con la desaparición de su hijo. Dice que es una situación totalmente que no se la desea que pase nadie. Claro. ¿No? Ahí está evidenciado, por eso que toda la familia de Maldonado debe estar en un estado bastante desesperante, ¿no?, por saber dónde se encuentra. Claro, seguramente. ¿Pensás, vos con la experiencia que tenés en todo lo que tiene que ver con el derecho, pensás que realmente va a aparecer? Es muy difícil decir. Yo tengo la idea de que sí, que va a aparecer. No sé por qué. Creo que en algún momento, o por lo menos se va a saber qué pasó. Yo estoy convencido de eso. Claro. Estoy convencido. ¿Pensás que la ministra, como muchos dicen, o como muchos conjeturan acerca de ella, tendría que renunciar, tendría que dar un paso al costado, porque tiene un fuerte respaldo del presidente de la Nación, pero muchos estamentos dicen que realmente no actuó como debía? ¿Cuál es tu idea respecto de lo jurídico, ¿no? Es también muy difícil, no es que uno quiera lavarse las manos, es muy difícil porque hay que estar en el lugar de ella. El hecho ocurrió bastante lejos de la capital federal. La situación que se vive en esos lugares del sur habría que conocerla, habría que saber qué pasa, porque entre los dos grupos de mapuche, hay una división muy, muy grande, sobre todo con los grupos más reaccionarios. Yo no me animaría a decir que no debe seguir. Salvo que se demuestre lo contrario. A mí me parece que ha actuado de acuerdo con las diligencias y los elementos que contaba y con la información, porque la ministra está en el Ministerio de Seguridad, pero cuenta con asesores, otros funcionarios, ¿no? Así que yo pienso que ella debería hacer todo lo posible mientras esté en su cargo para esclarecer el tema, ¿no? Seguro. No me cabe ninguna duda. Y respecto a la manifestación del viernes, porque yo noto, no sé si vos compartís conmigo, yo noto que cada vez cuando se hace una manifestación, por lo que fuere, ¿no?, en este caso Maldonado, en otros casos derechos sociales o lo que fuere, cada vez la violencia se va incrementando un poco más. Y los que ya tenemos algunos años, no podemos dejar de pensar en aquella famosa década del 70, donde había tanta intolerancia desde los dos lugares, ¿no? Y uno a veces, no sé si te pasa a vos, pero a mí por lo menos me da mucho miedo de que volvamos a eso. ¿Por qué pensás que se da tanto así esta brecha que cada vez se va abriendo más y que el viernes nuevamente terminó con palos, piedras, inscripciones, y que en cierta forma desvirtúa y cambia el eje de la protesta? Son grupos que evidentemente son reaccionarios, no están de acuerdo con el sistema democrático, y utilizan la violencia para lograr, o piensan que logran su objetivo, no me cabe ninguna duda, pero me da la impresión también que son grupos muy minoritarios. Acá hay que entender que el sistema va a mejorar, el sistema democrático va a mejorar a través del tiempo. No nos olvidemos que
somos, en cuanto a tiempo de vivir en democracia, somos uno de los más jóvenes a nivel mundial, porque estamos en 35 años, cuando todos los sistemas más importantes del primer mundo, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, llevan 200 más años. Y se ha comprobado que el sistema democrático es el mejor que hay en el mundo, porque por lo menos vos participás. En todos los otros sistemas te tienen de alguna manera sin participación. ¿Se equivoca? Nos equivocamos, pero por intermedio del voto. Y hay que, me parece que respetar la Constitución, a mí no me cabe ninguna duda. Esos grupos son reaccionarios, es decir, no están de acuerdo con el sistema, pero me da la impresión que son minoritarios, que la mayoría de la gente demostró en las pasadas elecciones, las PASO del mes de agosto, que le gusta vivir en democracia. Todo uno escucha programas y demás, todo el mundo lo primero que te dice, sí, pero hay que mantener el sistema, ¿no? Sí. Toda las mentes más esclarecidas de Argentina coinciden las también. Malas experiencias que hemos tenido en la Argentina y toda la sangre que ha corrido, sí. Yo creo que tiene que enseñarnos a que no podemos volver a ningún tipo de gobierno de facto, ¿no? Ahora, lo que a mí me preocupa a veces es que alguna gente dice, bueno, estoy cansada de escuchar hablar de Maldonado, sí. O no quiero que a mi hijo le hablen en la escuela de Maldonado, o voy a mandar una carta porque están haciendo apología. Digo, pero de todas maneras, decir estoy cansada de escuchar hablar de Maldonado, ¿no pensás que es querer poner debajo de la alfombra un tema que me parece que tiene que ser muy sensible en la sociedad, porque tenemos que estar todos compenetrados en defender la democracia y también defender la vida de las personas para que se manifiesten en libertad, con respeto pero en libertad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate qué importante será el sistema democrático, que a pesar que muchos solayaron el acuerdo Menem-Alfonsín en el año 94, que la Constitución vieja del 53 no tenía los 3 derechos fundamentales que ahora sí lo tiene en el 43 nuevo: habeas data, habeas corpus y amparo, ¿no? Que son la expresión, como resultante de lo que pasó en la década del 70. Son la expresión máxima de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. ¿Por qué? El amparo de alguna manera estaba, pero hoy, no estaba explicitado de esa manera. No, claro. De esa manera. Hoy en día está vigente en el 43 nuevo de la Constitución, ¿no? Por eso te digo que el sistema hay que, como vos dijiste, el sistema está, lo tenemos que proteger, claro, entre todos. Claro. Y yo considero que y quiero que se sepa dónde está Maldonado, ¿no? Claro. Y Dios quiera que aparezca con vida. Ojalá, porque de esto que te digo, se han hecho partícipe algunos comunicadores de la capital, ¿no? Sí. Que tienen programas de radio y que yo a veces cuando voy en el auto, cuando terminó el programa nuestro y voy a hacer alguna diligencia, pongo alguno de estos programas y he escuchado como que lo minimizan. Y a mí me parece que no tenemos que minimizarlo. Es gravísimo. Que desaparezca uno, que desaparezcan 5, es gravísimo. Que no se protejan las libertades individuales y de que un individuo X, llámese como se llame, porque parece que porque pertenece a determinado grupo no es importante. No, es un habitante de este país y todos los habitantes tienen que ser igual de importantes. Totalmente de acuerdo. Y es casualmente, yo sigo insistiendo, es la Constitución que abarca todo. Claro. Porque los derechos están ahí. Los derechos individuales, la primera parte de la Constitución, que viene del liberalismo clásico de Francia, Inglaterra y demás, y están insertos los primeros artículos de la Constitución. Con el agregado después de la reforma abarca la protección a todos los ciudadanos. Estoy con lo que vos decís, es decir, no hay que hacer ningún tipo de diferencia. Se trate de blanco, negro, sea católico o no católico, pero están todos protegidos. Exacto. Por la norma fundamental. Claro. Entonces, por eso digo y quiero que por lo menos se sepa dónde está Maldonado.
Recién estabas comentando acerca de las últimas elecciones, sí. Ya que te tengo acá, porque no siempre te puedo contar con vos porque estás muy ocupado. Me gustaría también hacer una reflexión de lo que pasó en las últimas elecciones en la Patria Chica, es decir, acá en Mercedes. Bueno. Este fenómeno que fue el arrase de la lista que lleva a Sesón a la cabeza y que creo, vos me corregirás, sorprendió a propios y ajenos, porque sabían ellos que iban a ganar, o tenían la idea que iban a ganar, pero no por esta cifra, ¿no? Tan tan contundente. No, nos sorprendió, por supuesto. Se pensaba que se podía ganar porque veníamos con una performance importante y sobre todo, yo te dije fuera del micrófono o fuera del programa, todo lo que ha hecho Luca Fal. Luca nos hizo volver incluso hasta los más viejos, que seguíamos siendo radicales, pero volvimos a instancia de Luca, conversando, tenía ese don de persona, era un político de raza. Y bueno, y sorprendió mucho, pero claro, yo lo digo en una nota ahí que me hizo un semanario, me parece que hubo muchas promesas, mucho verso, y Mercedes ha cambiado. Yo soy nacido, vivo acá y me voy a morir en Mercedes, y yo me acuerdo de cuando era estudiante secundario, había 15.000 habitantes, ahora hay 70, es decir, las 4 avenidas más conocidas, era el centro de Mercedes, pero ahora se ha extendido de una manera descomunal. Mercedes tiene cerca de 70.000 habitantes. Sí. Tal vez ya pasaron. Y ya pasaron. Entonces, no sea muy lindo la entrada a la 40, con la Trocha, que me parece muy bien. Toda esa zona se recuperó, pero no es solo Mercedes, los barrios están muy abandonados, no llegan a cubrir las necesidades que la gente le pide, porque hoy me parece que para hacer política acá en la ciudad vos le tenés que solucionar las cosas más simples a la gente: cloaca, agua y tener en condiciones las calles para que puedan transitar. Después hay otras cosas, ¿no? Pero me parece que hoy en día también no se puede, una sola persona no puede llevar adelante políticas determinadas para una ciudad si no se tiene un plan integral y no se tiene equipos de trabajo. Me parece que por ahí ha pasado esta gran diferencia de votos. ¿Vos pensás que se sostiene en el tiempo para octubre? Yo creo que sí, ya la tendencia incluso está. A mí me parece incluso que puede haber todavía algunos votos más para Cambiemos. Claro. Sí, yo estoy muy convencido, sobre todo que la gente joven que dejó Luca está trabajando muy bien, muy bien, y una cosa lo que puede hacer uno con algunos años, que es ayudar, colaborar. La experiencia siempre sirve, ¿eh? Pero sirve, no, para nada, claro. Pero evidentemente los chicos jóvenes son los que mueven todo, ¿no? Seguro. Evidentemente. Bueno, yo te agradezco mucho, espero que puedas volver antes de octubre otra vez a integrar alguna mesa con otras personas para que charlemos ya un poco más en detalle de la ciudad, de lo nuestro. Pero quería tener tu visión de hoy para este caso, que es un caso realmente muy desgraciado y que esperemos, como bien decís vos, que en un futuro no muy lejano podamos tener buenas noticias. Buenas noticias. Sí. Muchas gracias. No, muy agradecido a vos, Susana. Estuvo con nosotros el doctor Enrique Sánchez. Nosotros enseguida volvemos. Gran Hotel Mercedes, tradición y experiencia. Disfrute de nuestro menú promocional. Entrada, plato principal y postre, solo 165 pesos.
Los esperamos en Avenida 29 y 16. Reservas al 02324 42 59 87. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad, revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261. O llámenos al 02324 43 30 11. También estamos en Facebook. Vitagraph SH. Vitagraph. 90 años en el rubro son la diferencia. Florería Chico. Más de un siglo junto a los mercedinos. Visítenos en calle 27, número 290. Florería Chico. Trayectoria y buen gusto. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Salón de Peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Atelier de Pilar Izquierdo. Modelos exclusivos y diseños propios de alta costura para novias, fiestas y 15 años. Calle 35, número 681. Teléfono 011 1521 55 79 75. Pilar Izquierdo, Madrid, Buenos Aires, Mercedes. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 42 34 43. Email roselo.estudio@gmail.com. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Asociación Médica de Mercedes. Preocupados por la salud de la comunidad. 85 años conociéndonos. 85 años cuidándote. Asociación Médica de Mercedes. Calle 27, 733. Teléfono 02324 42 1286. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118, teléfono 421-934. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, filial Mercedes. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes. 145 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.socitalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Socitaliana Mercedes. En la última parte del programa nos visita el doctor Marcelo Heredia, ex juez, ex camarista y actualmente
en el ejercicio de la profesión. Con él vamos a dialogar acerca del tema que esta noche nos convoca, Santiago Maldonado. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy bien, en primer lugar agradecerle la invitación. Por favor, un gusto. Concurro con mucho gusto, siendo que es un tema, creo, crucial para nosotros los argentinos. Y bueno, en lo que yo pueda aportar desde mi experiencia jurídica, si se quiere, con mucho gusto estoy dispuesto a responder o dar mi opinión, es decir, puntualmente sobre este tema. Seguro. Bueno, ¿cuál es la reflexión hoy acerca de este tema después de más de un mes y días que se cumplen de la desaparición de este joven? Bueno, en primer lugar, yo personalmente considero que es un hecho gravísimo, que en los primeros tramos de la denuncia o de haber tomado conocimiento del Estado sobre este episodio, nada se hizo, se ha perdido mucho tiempo y no se ha tenido en cuenta algo que es para mí fundamental. Estoy hablando estrictamente desde el punto de vista jurídico. Sí. Dos cuestiones. La primera, que en el año 1994 la Argentina firmó la Convención sobre la desaparición forzada de personas. Ese acto, que es importantísimo porque forma o integra el ordenamiento constitucional, es decir, de nuestra nación, los tratados y pactos internacionales, por lo que establece la Constitución Nacional, forman parte de todo el ordenamiento superior de la nación. Se comprometió, la Argentina a cumplimentar las cláusulas de ese tratado. Esto ocurrió en el año 1994. Entre esas cláusulas a las que se obligó el Estado argentino figuraba la de tipificar, es decir, crear el delito de desaparición forzada de personas. Esto ocurrió recién entre marzo y abril del 2011, que se incorporó al Código Penal de la Nación este delito, que lo conocemos de la manera en que lo he nombrado, como se lo individualiza como artículo 142 ter. El delito está en el capítulo o en el título que comprende los delitos contra la libertad de las personas. Es muy importante, la redacción no deja lugar a dudas y si usted me permite, yo puedo leer, porque así lo traje, porque es un tipo penal, como decimos los abogados que nos dedicamos a estos temas penales, un tipo penal, es decir, que contiene acciones que están prohibidas por la ley penal. Y ese tipo penal, esa descripción de las conductas prohibidas, va acompañada de una pena, como son todos los delitos. Yo, si usted me lo permite, con mucho gusto, sobre todo para esclarecer a la gente y que sepamos qué es de lo que se trata esto, ¿verdad? Claro, y también para tomar noción de la gravedad de lo que está sucediendo, porque es muy grave que en democracia pase esto. Es muy grave que en democracia pase esto, y para tener noción de la repercusión internacional que ha tenido este hecho en las naciones y en los países con Estado de Derecho y democráticos, que todos, o gran parte, es decir, ha tomado esto y se han pronunciado organismos internacionales. Ajá. Este artículo, que fue incorporado en el año 2011 al Código Penal de la Nación y que se lo individualiza como artículo 142 ter, dice así: se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Si nos ponemos a reflexionar, es decir, sobre lo que establece la ley penal y lo trasladamos al caso concreto, a los hechos que han ocurrido, es gravísimo esto. Ahora, usted se desprende de lo que usted nos lee, que usted cree o tiene la misma idea que el defensor del pueblo allá en el sur, ¿no es cierto?, que ha sido realmente privado de la libertad por el organismo de gendarmería.
Yo tomo estos hechos concretos. Primer hecho, Maldonado estaba en el corte de ruta. Segunda circunstancia, Gendarmería estaba en el lugar de los hechos. Tercera circunstancia, el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad estaba en el lugar de los hechos. Cuarta circunstancia, Maldonado ya no está, no aparece. Quinta circunstancia, por lo que sabemos, esto hay que confirmarlo, o por lo que, es decir, en estas últimas horas se ha conocido. Hay testigos que dicen dos cosas, que Maldonado estaba en el lugar de los hechos, y hay un testigo, o más, no lo sé, que dice que él habría visto que fuerzas de seguridad habrían cargado a Maldonado en un Unimog. En este contexto, es decir, yo concluyo en que la intervención, es decir, de las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería, es un dato por lo menos evidente. Y en segundo lugar, otro dato evidente es que Maldonado no está, desapareció, o lo hicieron desaparecer en ese contexto, en esas circunstancias. Yo creo que esto es muy importante para analizarlo. No entro en la discusión de los que están de un lado o de otro. Lo que pretendo es que el poder jurisdiccional del Estado actúe, el poder jurisdiccional del Estado investigue, el poder jurisdiccional del Estado, es decir, el juez, uno de los poderes del Estado, logre establecer cuál es el paradero de Maldonado y lo rescate con vida si es que está con vida. Y determine además, es decir, quiénes son los autores, los que participaron en esto, y si esos autores recibieron órdenes de otros, o si hay encubridores, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista en el que hay un funcionario importante de la cartera de seguridad, colaborador directo de la ministra Bullrich, no se puede decir que entonces la ministra desconociera parte de los hechos. Ella ha estado informada desde el primer momento. Pero la ministra conoce que se había cortado la ruta, que el operativo estaba montado, que había una cantidad importante, es decir, una cantidad considerable de funcionarios públicos, es decir, gendarmes, que el operativo estaba comandado por alguien y que además en ese lugar había una persona muy importante, o importante si se quiere, del Ministerio de Seguridad. Claro, de su propio entorno. De Seguridad de la Nación, de su propio entorno. Es decir, estos son datos reales, concretos, que existieron. Y están los videos también. Y además están los videos donde han identificado a la persona, es decir, de Maldonado. Esto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, digamos, del política internacional, vuelvo a repetir, es decir, la comunidad internacional como nunca alzó la voz, es decir, en relación a este episodio. Y este episodio, ya entrando o dejando de lado, es decir, las cuestiones de tipo jurídico, trae consecuencias que son irreparables. ¿En qué sentido, doctor? A dos puntas. En primer lugar, es decir, pensemos en la persona que fue hecha desaparecer, o en todo caso, privada de su libertad. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo está? No sabemos. Y del otro lado, del lado de los padres de este joven, esto es gravísimo. La madre, el padre, los hermanos, mendigando. Nadie se acercó, ningún miembro del Estado se ha acercado en los 30 días, es decir, desde la fecha en que ocurrió el hecho a hoy, a hablar con los familiares. Todo lo contrario. Es decir, se instalaron, no voy a echar un manto de sospecha, pero se instalaron versiones que decían que lo veían en Gualeguaychú, que lo vieron cruzando a un lado, que está en Chile, que lo hirieron, que no lo hirieron, que está en España. Es decir, yo ya la viví eso. Yo tengo 66 años. Son exactamente las mismas versiones. Es un calco de lo que se había instalado en la época de la dictadura militar con las personas desaparecidas. Es decir, la significación que tiene el individuo, el desaparecido para nosotros, no es equivalente a la significación que puede tener en el vocabulario común de cualquier otra persona en otro lugar. Es
El desaparecido tiene acá una entidad y para nosotros reviste, es decir, un concepto que es difícil de definir desde el punto de vista, digamos, jurídico-político, pero todos sabemos que cuando hablamos de una desaparición forzosa, sabemos de qué se trata y de qué estamos hablando. ¿Y de qué puede pasar? ¿Y de qué es lo que puede pasar? Es decir, porque lamentablemente tenemos experiencia los argentinos en esos datos, ¿no? Pero tenemos muchísima experiencia, es decir, desde los años de la dictadura militar y aún en la etapa de la propia democracia. ¿Qué diferencia hay? Recién se lo pregunté al doctor Sánchez, que estuvo antes que usted, y le voy a reiterar la pregunta, porque también sobre esto han habido distintas versiones, de las que algunas acuerdo y con otras no, pero me gustaría su opinión acerca de qué diferencia hay entre esta desaparición y la desaparición de Julio López. La diferencia es notable y se la explico. En esta desaparición está presente el Estado, está presente las fuerzas de seguridad. El hecho ocurre en el marco, es decir, de un corte de ruta y donde está, por un lado, los que cortaban la ruta y por otro, las fuerzas de seguridad, como lo vimos. En el caso de López, la desaparición de López ocurre, es decir, en la calle y se desconoce, por lo menos yo, y esa es la diferencia que marco, si fue el Estado propiamente dicho o fueron grupos que están afuera del Estado o fue una venganza que llevaron a cabo aquellas personas que fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y que él había acusado. Y que él había acusado. Pero hay otro tema acá que, es decir, yo estaba justamente, todo esto uno le trae a la memoria, es decir, y la desaparición de Cecilia Jubileo, ¿se acuerda usted? Sí. De la médica. Sí. Desapareció, estaba en la colonia, desapareció, nunca más. Bueno, ahí estaba el Estado. Claro, en esa época no había los medios, es decir, que utilizan hoy por hoy en las investigaciones. Saltó el video, se lo vio, se lo identificó al joven Maldonado y ahora están trabajando, por lo menos hasta lo que yo conozco, lo conozco como lo puede conocer usted por la televisión o por los diarios, con algo que es fundamental, el entrecruzamiento y la ubicación de los teléfonos celulares, tanto de Maldonado como de los gendarmes que participaron en la represión contra los mapuches y entre los que se encontraba este joven. Ahora, de todas maneras, desde el momento en que se produce el hecho hasta esta última semana, fines de la semana pasada, ha habido un viraje, ¿no? Después de la marcha, me parece, claro. Es como que ha habido un apresuramiento por parte del gobierno para decir, bueno, acá estamos presentes, pero mientras tanto había habido como un laissez-faire, me parece a mí, no sé, usted me corregirá, que se perdió tiempo. Bueno, yo también lo veo así, es decir, digamos, vamos a analizar, a ver, porque, por un lado, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Es decir, ¿qué fue lo que hizo el Poder Ejecutivo de la Nación en los primeros tramos, a partir del momento en que, las primeras semanas en que se produce este hecho? Que son los más importantes. Bueno, es parte, es importante, pero es parte. No hizo absolutamente nada. Lo importante, lo que hay que preguntarse ahora, es qué hizo el juez en todo esto. El juez Otranto, que tenía a su cargo, es decir, él toma conocimiento de un hecho. Él no puede desconocer que la desaparición forzada de un individuo, de un ciudadano, en el Estado argentino constituye un delito. Y el fiscal, es decir, ¿qué fue lo que hicieron los fiscales? Estos delitos, además, es decir, son imprescriptibles. Las causas estas se mantienen, es un delito permanente o continuo que se mantiene en el tiempo hasta tanto no se sepa qué ocurrió con la persona que fue hecha desaparecer. Porque además él desaparece no por voluntad propia, es una desaparición forzada. Esto es gravísimo. Y bueno, estamos acá. Lo que sucede es que nuestro país, lamentablemente, nosotros estamos muy divididos. Están hablando de brecha, en realidad siempre existieron las divisiones, desde tiempos inmemoriales del siglo XIX. Lavalle Dorrego, los familiares de Saavedra Moreno, para irnos un poquito más atrás. Sí. Los familiares, a mí me contaba una abuela mía que no recibe así historias de niño,
que los Dorrego vivían, tenían su vivienda, su asiento, un palacio, frente a lo que es hoy Tribunales, frente al Teatro Colón. Sí. Y las ventanas que daban sobre la calle Tucumán, donde habían emplazado la estatua de Dorrego, estaban cerradas permanentemente como un acto de repudio, la estatua donde habían emplazado la figura de Lavalle, estaban cerradas como un acto de repudio a la persona de Lavalle. Y de noche le tiraban, es decir, sangre de animales, es decir, como repudiando, y se mantuvo durante muchísimo tiempo. Es decir, rosistas, antirrosistas, sí. Bueno, pero el tema acá se acrecentó mucho más a partir de la dictadura militar, ¿no? Yo creo que eso marcó un antes y un después, es decir, en la historia argentina. Y hoy lamentablemente estamos en un contexto que, en lugar de lograr la pacificación, la unión, mirar el futuro, es decir, desde el Estado, desde el propio gobierno, se está permanentemente hostigando, en este caso se está ocultando. Esto es grave. Esto no se puede ocurrir. Es decir, la ministra no podía desconocer lo que había ocurrido, es decir, en el lugar donde había estado Maldonado, y en el lugar donde los mapuchos estaban cortando la ruta, y lo que habían hecho, es decir, los gendarmes en el desenvolvimiento de esa función por impedir o dejar sin efecto ese corte de ruta. ¿Y el tema de los testigos falsos o de los testigos que dilataron? Bueno, eso es otro tema, será motivo de una investigación. La verdad que frente a este episodio, esto es en todo caso secundario, merecerá todo un... Bueno, pero fue dilatorio también eso. Sí, hay que ver si sí, fue. Es decir, se instalan esas versiones, en realidad me parece a mí, para confundir a la opinión pública. Lo mismo que sucedió, no sé si usted compartirá conmigo, ¿no?, en la marcha del viernes pasado, donde fue realmente una multitud, y no toda la gente era militante, sino que fue un poco, me da la impresión a mí, en defensa de esto, justamente de esta cuestión democrática. Sí. Me parece, por lo menos a nivel de la información que se dio a través de medios nacionales, que se corrió el eje, ¿no? Y el eje se colocó en los disturbios que hubieron a posteriori de la marcha, y no en el sentido que verdaderamente la marcha tuvo, o en quienes hablaron. Comparto esa apreciación. Y yo agrego, esto corre por mi cuenta, yo conozco, por ejemplo, a María del Carmen Verdú, que es la presidenta de una organización que se llama Correpi, conozco a Marcelo Parrilli, y comparto, las apreciaciones que hicieron ellos. Detuvieron a gente, o alguno que salía del trabajo, no todos los que fueron detenidos, de las 30 personas. Bueno, eso se va a ver ahora cuando... Solo una tenía antecedentes. Ahora se va a ver eso, porque con el tiempo el juez que interviene, el juez federal, va a esclarecer esto. Esto realmente es un escándalo, ¿no? Más allá de los disturbios y de los episodios que han ocurrido, y que hay que determinar si fueron efectivamente ellos o alguno de las 30 personas que detuvieron, o si ninguno de ellos fue, y esto realmente fue armado como para llevar a cabo una operación de distracción y minimizar los efectos o las consecuencias de este reclamo, de esta marcha, e instalar, es decir, una imagen de violencia por parte de quienes concurrían ese día a la plaza. Bueno, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, coincidió, o por lo menos aseguró, que si ha habido por parte de la policía una actuación que no es la correcta, va a haber una investigación. Pero de hecho ya hay una investigación en asuntos internos. Quiere decir que de alguna manera él admite que también a la policía, para decirlo en términos no académicos, se le fue un poco la mano. Ya hay una investigación, como dice usted, pero además hay una investigación por parte del juez federal que intervino en esto. Ya tiene que haber. En función de lo que he leído en los diarios, el juez federal, él incluso para salvar su propia responsabilidad, tiene que haber ya iniciado una investigación, y tiene que haber un fiscal, que está investigando
todas estas cuestiones que surgen como consecuencia de la investigación, de las detenciones de estas personas. Todo esto que nos sucede como país, la desaparición forzosa, las manifestaciones, el tema de los piqueteros que amenazan con entrar a supermercados y cortar rutas, y como que hay un desbande generalizado, no le hace bien hacia la mirada de afuera al país, ¿verdad? No le hace bien a la mirada de afuera ni a nosotros mismos nos hace bien, porque lo único que se consigue con esto es generar o aumentar esa división que existe entre nosotros y a su vez fomenta este estado, entre comillas, de excitación que hay por tomar las noticias y analizarlas superficialmente. Hay que actuar con sentido común, hay que actuar con responsabilidad en pensar y en decir cómo sucedieron las cosas y sobre todo aprender a discernir qué es más importante, la vida, o que se haya roto un vidrio, la desaparición, qué es más importante, el hecho, lo que implica la afectación que implica la desaparición forzada de una persona o una pelea callejera. Yo creo que... Y después la mezcla que se hace en la opinión pública a través de algunos medios de difusión, de periodistas que tienen una concreta posición respecto a todo esto. Y esto, la verdad, lamentablemente, nos afecta a todos porque nos divide, nos pone en lugares distintos. Para finalizar, porque se nos termina el tiempo, no? Agradeciéndole una vez más su participación en el programa de hoy, que es un programa que hemos querido, saliendo un poco del eje que siempre estamos trabajando el tema político de este año, pero bueno, esto también es política, lamentablemente, pero es más importante que la política, pues la desaparición de un argentino en democracia, que me parece que es gravísimo. Usted lo ha vivido en carne propia, porque usted también ha tenido un hermano desaparecido y muerto. Así que para cerrar le pediría una reflexión suya acerca de cómo vive un familiar esta pérdida, o primero el no saber dónde está y después el asentarse en la cuestión. Se vive con un dolor que es intransferible. El dolor es absolutamente mío en toda su dimensión y se lo lleva hasta el segundo antes en que uno, supongo yo, se muere. Se vive a su vez con esperanza de que, en algún momento uno pueda saber recuperar los restos del ser querido para poder dar cristiana sepultura, en el caso mío, que soy formo parte de la religión católica, o sepultura junto a mis padres, por ejemplo. Se vive con orgullo, porque el orgullo derivado de la lucha que uno tuvo durante todos estos años. Yo me inicié como abogado interponiendo, ¿sabe qué?, un recurso de habeas corpus a favor de mi hermano. Y lo hice sucesivamente por otros, cuando la gente decía, no, acá no existen desaparecidos, los argentinos somos derechos humanos. ¿Se acuerda la frase de Neustadt y de Grondona? Bueno, uno tuvo que convivir y muchas veces uno advierte, ve, a gente que empezó desde luego de la dictadura y que formaba parte de la dictadura, declamaba por los derechos humanos, y usted decía, pero ¿qué ven a declamar esto? Si estos eran empleados de los gobiernos militares, o se dedicaban en esa época a la ejecución de hipotecas o pagaré porque eran abogados de banco. Esta es la realidad. De todas maneras, esto lo vemos con mucha preocupación, este episodio. Nosotros ya estamos fortalecidos, es decir, por supuesto que nos conmueve y nos solidarizamos con la familia, porque el sufrimiento de esa mamá, me trae a la memoria el sufrimiento de mi madre o de mi padre, por ejemplo, y acompañamos a ellos, aunque sea, es decir, en este momento, con esta invitación que usted me ha hecho, para poder afirmar y decir a quienes nos quieran escuchar que esto es grave y que hay que luchar por la vida de las personas
y que hay que salir adelante y que esto se tiene que esclarecer. De una manera o de otra tenemos que saber qué fue lo que pasó y por qué se hizo desaparecer forzadamente a Santiago Maldonado. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros el doctor Marcelo Heredia. Nosotros enseguida volvemos. Ha sido todo por hoy. Como es nuestra costumbre, ustedes han tenido la posibilidad de escuchar dos opiniones distintas sobre un caso muy grave. Nosotros, desde nuestro programa, hacemos votos para la pronta aparición de Santiago Maldonado y nos solidarizamos con sus familiares. Creemos firmemente en la democracia y porque creemos en ella es que deseamos que nunca más sucedan estos hechos. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.